hoy vamos a seguir hablando acerca del dinero, pero hoy quiero hablar de un tema, y el tema del que quiero hablar hoy es de los principios de multiplicación. Los principios de multiplicación. Voy a tratar de ser lo más organizado posible, muy esquemático. Vamos a tener 3 principios. Hoy, si anotan, o si quiero que se lleven algo, son 3 principios de la multiplicación. Y son 3 principios que están en la Biblia. No van a ser 3 principios de mi experiencia o de la experiencia de alguien más. Van a ser principios que nosotros encontramos en la Biblia. Como introducción, voy a hablar un poco acerca de la multiplicación. Cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, nosotros podemos darnos cuenta que Dios nos diseñó y nos dotó de una forma muy particular y singular. Y una de esas características que Dios nos ha dado es que nos dio la capacidad, a ti y a mí, de poder multiplicar el recurso que Él pone en nuestra mano. Es posible que ustedes no lo crean así, por su experiencia, por lo que tal vez han dicho en su vida, por sus resultados, por una cantidad de razones. Tal vez ustedes dicen, tal vez no soy tan capaz de multiplicar algunas cosas en la vida. Pero hoy yo quiero decirte, y es una verdad que quiero que se quede en ti, tú fuiste diseñado para multiplicar todo lo que Dios pone en tus manos. Y necesito que lo creas. Necesito que lo declares. Necesito que creas que esa es una verdad. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver súper claro en una historia que está en Génesis 1:28. Y recordar esto, yo quiero que, antes de ir a la historia, yo quiero recordar esto. Es que Dios te diseñó para que tú pudieras multiplicar los recursos que Él pone en tus manos, no para que tengas una billetera más gorda, ni para que tengas más recursos, sino que Él lo hizo porque Él quiere que tú tengas una vida plena. Dios quiere que tú tengas una vida plena. Y nosotros vivimos una vida plena cuando nosotros podemos multiplicar el recurso que Él nos da. Cuando yo puedo multiplicar la poquita paz que yo tengo en mi vida, si yo la puedo multiplicar, wow, imagínense cómo voy a vivir la vida. Si yo puedo multiplicar un poquito el amor que le tengo a mi esposo, a mi esposa, ¿saben cómo sería mi hogar? Sería maravilloso. Si yo pudiera multiplicar un poquito la paciencia que Dios me ha dado, si yo puedo multiplicar esa paciencia, mi relación con mis hijos sería completamente diferente. Si yo pudiera multiplicar los recursos que Dios me ha dado, mi vida sería mucho más plena. Ahora, vamos a enfocarlo en el dinero. ¿Alguien no quiere que su dinero sea multiplicado? O sea, si hay alguien que no quiere que su dinero sea multiplicado, con todas las necesidades, con todos los sueños, con todos los planes, con todo lo que podríamos ayudar, con todo lo que podríamos dar, si mi recurso fuera multiplicado. Dios quiere que tú multipliques porque Él quiere darte una vida plena. No una billetera gorda, una vida plena. Entonces, hay un versículo que está en Génesis 1:28. Y miren lo que dice Génesis 1:28, dice lo siguiente: está Dios crea el mundo, después de que crea el mundo, crea todas las cosas que hay en el mundo y crea al hombre y a la mujer. Y después de que crea al hombre y a la mujer, miren la instrucción que Dios le da: sean fructíferos y ¿qué? Y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Estas son palabras que Dios le da al hombre. Y estas palabras están llenas de propósito para cada uno de nosotros. Y miren lo que dice. Lo primero que dice
es que sean fructíferos. Dios quiere que tú des fruto. ¿Y saben qué dice después en el Nuevo Testamento? Esto es antiguo. ¿Saben qué dice en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento dice, quiero que den mucho fruto. No fruto, sino quiero que den mucho fruto. Dios quiere que tú des fruto. La pregunta es, ¿estamos dando fruto? Dios quiere que des mucho fruto. Y no solamente Dios quiere que des mucho fruto. Dios, ¿qué más quiere? Dios quiere que se multipliquen. Que haya multiplicación en tu vida. Y lo tercero que dice este versículo es que Dios quiere que tú seas un buen administrador de los recursos que Dios te ha dado. Ya hablamos en la sesión pasada, bueno, la vez que nos vimos pasada, hablamos acerca de la administración y hablamos acerca de cómo la buena administración atrae ¿el qué? ¿No se acuerdan? Esa era como la enseñanza central. La buena administración atrae ¿el qué? No les dé pena hablar del dinero en la iglesia, frescos. La buena administración atrae el dinero. La buena administración atrae el dinero y es un principio bíblico. Y hoy vamos a hablar acerca de los 3 principios bíblicos de la multiplicación. Y hay una historia que está en Lucas y vamos a centrarnos en esa historia. Vamos a leer la historia y después de leer la historia vamos a tratar de sacar los aprendizajes de esa historia. Y a partir de esa historia vamos a sacar los 3 aprendizajes de la multiplicación. Y para entrar en esta historia tengo que dar un contexto de lo que es la multiplicación. Porque Dios multiplica de una manera muy particular. Y la manera en que Dios multiplica no es como nosotros esperamos que se multipliquen los recursos en mi vida. Lo voy a repetir. Dios multiplica de una manera muy particular y no como yo quiero que se multiplique en mi vida. Porque muchas veces nosotros queremos que cuando pensamos en que Dios nos va a multiplicar, es que llegan las cosas y llueven del cielo, caen del cielo. Pero Dios no funciona de esa manera. Porque si yo le digo, Dios, quiero que me multipliques con un comedor y con sillas, porque eso es lo que yo necesito, Dios. Dios, ¿qué es lo que nos da? Dios nos trae una semilla, que yo debo tomar esa semilla y que debo plantarla, y que cuando yo la planto nace un árbol, y que cuando nace un árbol yo pueda cortarlo, y cuando yo puedo cortarlo, entonces ¿qué voy a tener? Voy a tener una silla y una mesa, porque Dios nos entrega la multiplicación en forma de semilla. Quiero que te lleves eso. Dios trae la multiplicación en forma de semilla. Y Dios ya les ha dado un montón de semillas a ustedes y a mí también. Pero lo que nosotros hacemos con esas semillas es que ¿qué? Las menospreciamos. Dios trae la multiplicación en forma de semillas y nosotros las menospreciamos. Miren, el mensaje de hace 15 días para mi vida fue brutal y creo que fue una semilla que Dios me daba. Me decía, Andrei, administra bien lo que yo te he dado. Administra bien los recursos, administra bien el tiempo, administra bien el dinero. Era una semilla que Dios me daba que si yo la tomaba, si yo la sabía utilizar, va a traer multiplicación. Dios trae la multiplicación en forma de semilla en tu vida. Y lo vamos a ver en esta historia. Brutal. Me encanta esta historia y vamos a leerla y después de leer la historia vamos a las 3 características o los 3 elementos que necesitamos para la multiplicación. Miren lo que dice Lucas 9, versículos 10 y al 17. Dice lo siguiente: cuando regresaron los apóstoles, esto es Nuevo Testamento, contaron a Jesús lo que había hecho. Él se los llevó consigo y se retiraron solos a un pueblo llamado Betsaida, pero la gente se enteró y lo siguió. Él
Lo recibió y les habló del reino de Dios. También sanó a los que lo necesitaban. Al atardecer se acercaron los 12 y le dijeron: despida a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos, ¿qué dice? ¿Dónde estamos qué? No hay nada. O sea, las historias bíblicas son lo más real. Las historias bíblicas son lo más relevante, porque no había nada. Dios mío, como si me estuvieran hablando de frente. No había nada. Y miren lo que sigue diciendo: denles ustedes mismos de comer, dijo Jesús. No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a menos de que vayamos a comprar comida para toda esta gente, objetaron ellos, porque había allí unos 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron los discípulos y se sentaron todos. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. Tremenda historia de multiplicación. Y de esta historia vamos a sacar 3 principios que cada uno de nosotros necesita tener en la vida para que nosotros podamos experimentar este tipo de multiplicación. Y un poco lo que pasa en la historia: Jesús empieza a dar una charla, empieza a sanar, ¿cierto? Y empieza a llegar gente, y Jesús sigue sanando y sigue contando las historias y enseñando, y pasa 1 hora, pasan 2 horas, pasan 3 horas, pasan 4 horas. Los discípulos dicen: wow, se alargó la charla, ya son las 6 de la tarde, 7, ya están las 7 de la noche, y dicen: hey, momento. O sea, los discípulos, los amigos de Jesús empiezan a decir: se está pasando, ya se alargó un poco y tenemos hambre. Los primeros que tuvieron hambre fueron los discípulos. Entonces empezaron a hablar entre ellos y a decir: tenemos hambre, si no acaba ya, no vamos a tener a dónde comer, no vamos a tener a dónde dormir. Tenemos que decirle a Jesús que está bien. Entonces imagínense la escena. Van los discípulos, Jesús está hablando. Imagínense los discípulos, me imagino el discípulo Andrés llegando, diciéndole a la gente: perdón, disculpe, Jesús, un segundo, Jesús. Está tarde, Jesús, y no hay comida. Para la gente no hay comida. Yo creo que matemos esto. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús un poco cuestiona y dice: pero ¿por qué lo vamos a acabar? ¿Por qué lo vamos a acabar? Y los discípulos les dice: no hay comida, no hay nada. Los que dicen que no hay nada son los discípulos. No hay nada, en serio que no hay nada. Y no tenemos a dónde ir a comprar tanta comida. Son 5,000 hombres. Y lo que hace Jesús es maravilloso. Es maravilloso, y espero que Dios les hable a través de lo que hace Jesús. Porque Jesús, ¿qué es lo que dice? Dice: muchachos, denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Muchas veces en nuestras vidas vemos que necesitamos que Dios haga milagros y que Dios multiplique recursos. Muchas veces necesitamos que Dios multiplique en nuestra vida recursos, que realmente multiplique dinero, que realmente multiplique paz, que realmente multiplique amor. Necesitamos un milagro de multiplicación, y muchas veces nuestro vocabulario, ¿qué es lo que dice? No hay, Dios, a lo bien, ayúdame, Dios. Yo muchas veces me he visto en eso. Dios, por favor, en serio, ayúdame. No hay, Dios, haz un milagro.
Y Dios, ¿qué me decía con esta historia? Que Dios se baja. André, ven. Ve tú. Ve tú. Ve tú. Y trabaja por el recurso. Ve tú. Y multiplica. Ve tú. Espero que eso les hable a cada uno de ustedes. Que cada uno se pueda llenar de la fe y de la esperanza de que no debemos esperar que los cielos se abran, sino que tenemos que actuar, tenemos que movernos. Y eso es un poco lo que pasa en la historia. Entonces, los discípulos, que lo que hacen, van y miran, encuentran 5 panes y 2 pescados. Y miren, esto es brutal. Hay 5,000 hombres. Hay 5,000 hombres. Algunas personas dicen, algunos teólogos, historiadores dicen que había muchísimo más de 5,000 porque habían mujeres, habían niños, solo hombres habían 5,000. Algunas personas dicen que esta fue la multitud más grande que Jesús pudo haber agrupado. Y Jesús estaba tranquilo, seguía hablando, y los discípulos fueron y encontraron ¿qué? Encontraron 2 panes, encontraron 5 peces. Y miren lo que hicieron. Yo no sé si algunos de ustedes algunas veces han ido a una fiesta, no sé, fiesta, y ponen como esos recipientes con Doritos, no sé si les ha pasado, y que la fiesta hay tanta gente en la fiesta y uno ve los Doritos y solo queda 3 Doritos. No sé si les ha pasado eso alguna vez. O queda una empanadita. No sé si les ha pasado. Y que ustedes miran y dicen, wow, hay tanta gente, pero solo hay una empanadita. No es como que yo pueda dividirla, no es como que yo pueda compartirla. ¿Qué hacemos la mayoría de nosotros? Para adentro, papá. O sea, fue lo que fue. Esos 3 Doritos no los voy a poder compartir. O sea, no tiene sentido, lógica. ¿Para qué los voy a para qué voy a pasar con el recipiente? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Nadie piensa eso. Nadie piensa eso. Lo primero que pensamos es, vemos esos 3 Doritos y decimos, yo creo que lo mejor, lo más sensato es que me los coma. Y no los comemos. No sé si a ustedes, a mí me ha pasado. Yo lo he hecho. No sé si ustedes nunca lo han hecho, pero yo lo he hecho. Y ellos, los discípulos, pudieron haber hecho lo mismo. Son 5,000 manes, más niños y mujeres. ¿Tenemos cuántos panes? 5 panes. O sea, es ridículo. Y 2 peces. Nada. Y es lo mismo que en la fiesta. Yo creo que los discípulos pudieron haber dicho esto para adentro, porque definitivamente no hay para tanta gente. Pero miren lo que hacen los discípulos, que es algo que nos enseña el primer principio. No importa la cantidad, el tamaño o el valor. Ojo, no importa la cantidad, el tamaño o el valor. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Cogieron lo primero que ellos tuvieron en sus manos y que hicieron y se lo llevaron a Jesús. Se lo llevaron y se lo presentaron a Jesús. Sin importar el tamaño, sin importar la cantidad, sin importar el valor. Lo primero que obtuvieron ellos, se lo llevaron a Jesús. Y este es el primer principio del que les quiero hablar el día de hoy, que hace parte del principio de la multiplicación. Y es que yo debo darle a Dios mis primeros frutos. Anoten. Yo debo darle a Dios mis primeros frutos. Si quiero que en mi vida haya multiplicación, debo poner las cosas en orden. Y poner las cosas en orden es poner a Dios de primero. Debo darle a Dios mis primeros frutos. Hay una historia que está en Éxodo. Éxodo está en el Antiguo Testamento. Éxodo, el contexto de Éxodo es que está Moisés con
el pueblo judío, están escapando de Egipto, están formando una nación. Yo creo que se ponen en este contexto porque les voy a leer cosas muy locas, pero si nos ponemos en el contexto no van a sonar tan locas. Entonces está Moisés, está sacando a una cantidad de gente que es el pueblo hebreo y lo va a hacer cruzar por un desierto, y Moisés recibe un mandato, y el mandato ¿cuál es? Es que tiene que formar una gran nación y que esa nación va a bendecir a todas las demás naciones. Una vaina re loca, re loca. Y está Moisés al frente de un desierto con un reguero de gente, no tiene ni idea qué hacer, y Dios le empieza a decir cuál es el tipo de cultura, cuál es el tipo de actividades, cuál es el tipo de costumbres que tiene que tener su pueblo. Ese es el contexto de Éxodo. Y entonces Dios empieza a decirle una cantidad de cosas a Moisés. Y recuerden, están cruzando un desierto. Recuerden, no hay baños, no hay este concepto de higiene, no hay. O sea, estos manes se pueden haber muerto cruzando el desierto. Por eso es que Dios da unos criterios muy claros. Y esto es un poco lo que vamos a ver acá. Entonces, Éxodo. Vamos a leer Éxodo 13. Acuérdense, primeros frutos. Y miren lo que dice Éxodo, Éxodo 13:1. Miren lo que dice. Dice lo siguiente. El Señor habló con Moisés. Acuérdense, Dios, la nación, Moisés, el líder, ¿cierto? Entonces, el Señor habló con Moisés y le dijo: conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. En ese momento no había dinero. En ese momento, con lo que se transaban eran con animales, con frutos. Bueno, ustedes saben todo eso. ¿Y qué es lo que está diciendo Dios? Dios le dice: Moisés, quiero que los primeros frutos me los den a mí, porque me pertenecen, porque son míos. Y por eso es tan importante que nosotros podamos entender que si queremos que haya multiplicación en nuestras vidas, debemos dar y consagrar nuestros primeros frutos. Y quiero que piensen en eso, porque sí, estamos hablando del dinero. ¿Cómo tú estás dándole a Dios tus primeros frutos? ¿Y por qué es tan importante esto? Me encanta. Porque una vez que yo le entrego mis primeros frutos a Dios, ¿saben qué pasa con el resto? Dios los cuida, Dios los protege y Dios los bendice. Y no puede haber multiplicación si no hay bendición. ¿Cómo estás frente a los primeros frutos? Y un poco lo que estaba diciendo Dios a Moisés es: necesito que me des los primeros frutos porque me pertenecen, son míos. Y el segundo concepto de los primeros frutos es que a Dios le encanta hacer milagros con los primeros frutos. Para Dios no es un insumo que le den las obras. Para Dios no es un insumo que le den las obras. Si Dios recibe los insumos, Si Dios recibe las obras como insumo, le es difícil operar, le es difícil hacer, le es difícil multiplicar. Pero si a Dios le damos los primeros frutos, Dios dice: poquito no importa, que no tiene valor no importa, que es feíto, tampoco importa. Pero si me dan los primeros frutos, me estás dando el insumo que Él necesita para hacer milagros y para multiplicar. Porfa, llévense eso en el corazón. Cuando el pueblo
de Israel fue a la tierra prometida y conquistaron. ¿Cuál fue la primera ciudad que conquistaron? Se llamaba ¿cómo? Se llamaba Jericó. Fue la primera ciudad. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo al pueblo? Le dijo, Josué, acábalos a todos. Pero todo lo que tú obtengas de esa ciudad es mío, dice el Señor. Porque es un principio, los primeros frutos. Es un principio. Es un principio que se ve en toda la Biblia. El insumo que Dios necesita son los primeros frutos. Y miren, algo que es bien importante. ¿Por qué? ¿Por qué el primer fruto? Porque se necesita fe para dar el primer fruto. Yo recibo mi cheque, yo recibo mi pago, ¿y qué es lo primero que voy a hacer? Dios, estas son las cosas que tengo que pagar. Y ya me sobró esto, entonces esto que me sobró, vamos a ver si se lo doy a Dios. Pero cuando yo tomo la decisión de decir, Dios, yo te voy a dar mi primer fruto, eso requiere fe. Requiere fe. Que yo destine lo primero para Dios, eso requiere fe. Y por eso es que Dios anhela, desea, espera que nosotros podamos darle a Él los primeros frutos. Primer principio, dale a Dios los primeros frutos. Mira lo que dice Proverbios 3:9, dice lo siguiente: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. Mira lo que dice la promesa: así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Es un principio bíblico. Es el principio de la multiplicación. Los discípulos no se lo comieron. Los discípulos no cogieron esos panes y no cogieron esos peces y se los comieron. No. Ellos se lo entregaron a Jesús. Se lo entregaron. Aunque era poco, aunque era insignificante, se lo entregaron con fe. ¿Y qué hizo Jesús? Multiplicó. Que tú puedas experimentar multiplicación, sobre todo en tu área financiera. Segundo principio. El segundo principio es que, y lo vemos en la historia, ¿qué hace? Cuando le entregan a Jesús, le entregan el pan y el vino, le entregan el pan y el vino. Una vez le entregan el pan y el vino, ¿qué hace Jesús? Los bendice. Los bendice. Y eso era un poco lo que hablábamos ahorita en el primer punto. Si quieres que haya multiplicación en tu vida, tienen que ser bendecidos por Dios. Y yo me pregunté, ¿eso qué significa? Que los recursos que tú me das, Dios, Señor, tienen que ser bendecidos por ti. No entiendo. Y me puse a investigar un poquito. Es muy bacano. A mí me pareció súper chévere. Porque miren esta palabra. Esta palabra es eulogía. No sé si lo dije bien. De pronto por ahí hay personas que saben más griego que yo. Eulogía. Eulogía. Bueno, no sé cómo se dice. El caso es que esta es la palabra en griego. Esta es la palabra en griego. Bendecir significa hablar bien. Punto. Hablar bien. Dios tiene que hablar bien del recurso que hay en tus manos. Y si eso no les cayó como un baldado de agua fría, no sé qué puede hacer. Porque si Dios va a multiplicar el recurso que tú tienes en tu mano, Dios tiene que hablar bien de ese recurso. Dios tiene que hablar bien de ese recurso. Ahorita estábamos con mi esposa y con mi esposa estábamos tomando una decisión financiera. Íbamos a tomar una decisión financiera y no sabíamos si tomarla o no tomarla. Y nos sentamos con mi esposa y apareció este principio. Dios es lo máximo. Apareció este principio y con mi esposa dijimos: ok, amor, ese recurso que nosotros adquirimos,
¿Dios hablaría bien de ese recurso o no? ¿Y la respuesta cuál fue? No. Y no pudimos meternos donde queríamos meternos. Pero entendimos que si Dios no habla bien de ese recurso, no va a haber multiplicación. Dios tiene que hablar bien de los recursos que te tienes. Que Dios hable bien de tus relaciones. Que Dios hable bien de tu trabajo. Que Dios hable bien de cómo estás manejando tus emociones. Que Dios hable bien de cómo tú estás administrando el dinero. Que Dios pueda hablar bien de lo que hay en tus manos y cómo lo estás utilizando. Dios tiene que hablar bien. Y así es como sé si estás siendo bendecido por Dios. Es una pregunta que te puedes hacer súper fácil. Yo creo que todos tenemos la capacidad de contestar. Así como yo estoy manejando los recursos, ¿Dios hablaría bien o no? Porque si no está hablando bien, va a ser muy difícil que me multiplique. Porque Dios tiene que ver cómo yo manejo mis recursos y tiene que hablar bien. Porque si Dios habla bien, va a haber multiplicación. Va a haber multiplicación. Y por último, el último principio que tienes que tener claro para que pueda ser multiplicado es que tienes que dar extravagantemente. No tienes que dar, tienes que dar extravagantemente si quieres que tu recurso sea multiplicado. Miren lo que sigue pasando en la historia. Se acercan los discípulos. Jesús bendice el pan y el vino, iba a decir. Bendice el pan y el pescado. Se acercan los discípulos y Jesús parte el pan, que eran de esos panes redondos, y se lo pone en la mano a Pedro. Esto es lo que va a pasar. Pero un poco Pedro con un pedazo de pan. Pedro con un pedazo de pan. Y voltea a mirar. Y hay una tonelada de personas. Y Pedro es como, Jesús, no sé si estás viendo con claridad, pero me estás dando un pedazo. Y me estás diciendo que vaya y lo reparta. ¿Lo reparta a quién? No entiendo. Yo creo que se pongan en este momento en los pies de Pedro. Porque al ponerse en los pies de Pedro, es lo que ustedes están viviendo hoy en día. Pónganse en los pies de Pedro. Y Pedro, en serio Jesús, es medio pan. Y tengo 5,000 personas allá afuera. ¿Qué quieres que haga? No entiendo. Y tú tampoco entiendes, Jesús. No sé si algunos de nosotros le hemos dicho eso a Dios. No entiendo. ¿Qué quieres que haga? No puedo más. En serio. Ayuda. Y Jesús nos ve. Yo no sé si algunos de ustedes viven eso. Como que Jesús simplemente nos ve y dice: dale. Y es como, ¿en serio? Y esto es increíble. Porque lo que hace Pedro es que se voltea. Imagínense la actitud de Pedro pasando el pan. Me lo imagino diciendo como, poquito, chiquitico, muérdalo, pero ahí pellizquelo. Y a lo último, tener un pequeño trozo de pan. Yo creo que no ha hecho ni una fila. No ha hecho ni un círculo. El último pedazo. Ya. Se acabó. Y justo cuando Pedro lo va a entregar, cuando Pedro lo va a dar,
de una manera milagrosa empieza a multiplicarse. Esa pizquita de pan. Y empieza a multiplicarse, y empieza a multiplicarse, y empieza a multiplicarse, y empieza a multiplicarse. Y vuelve a haber pan en la mano de Pedro. Vuelve a haber provisión. Pero esa provisión que Pedro tiene es para seguir dando. No para él, para seguir dando. Tenemos que dar si queremos ver multiplicación en nuestra vida. Pónganse en los pies de Pedro. Él en algún momento pudo haber sentido sin esperanza. Lo di todo, hice el ridículo, pero lo dio. Hoy, si tú quieres ver multiplicación en tu vida, tienes que entregar, tienes que dar. No te reserves, dalo, 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 porque ese es un principio de multiplicación. Los discípulos lo dieron, todo. Y al final de la historia, ¿qué sucede? Tuvieron que recoger las migajas. Sobró. Miren lo que sobraron. ¿Cuántas canastas? Para cada discípulo. Es que es brutal la historia. Cada discípulo que tuvo, que dio, el discípulo que dio, que entregó, que no se quedó con nada, al final se fue a la casa con una canasta de pan. Porque hubo multiplicación, porque dieron con fe sin esperar nada. Que en tu vida tú puedas dar. Porfa, no se amarren a los recursos, no se amarren al dinero. Den. Yo afortunadamente me casé con una mujer que no sé cómo llamarlo, pero me toca decirle amor, o sea, en serio, ya bajémoslo un poquito. Pero es una bendición. Estamos metidos como en 4 ONGs y damos a todo lado, y mi esposa todo el tiempo quiere dar y todo el tiempo está dando, y tengo que confesar lo que a mí me cuesta un montón. Pero mi esposa tiene una capacidad de quitarse del plato y darle a otros. Me impresiona. Y es increíble porque yo me veo beneficiado por el corazón que tiene mi esposa. Que ustedes puedan dar. Den con fe. Que den con fe y sin esperar nada. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Son estos 3 principios de multiplicación. La multiplicación funciona. La multiplicación funciona como una semilla. Que ustedes la puedan dar. Miren, esto es brutal. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Den la semilla, entréguenla. La multiplicación llega en forma de, ¿qué les dije? De semilla. Hoy que ustedes puedan tomar esa semilla y que la puedan plantar con fe y que la puedan dar. Miren lo que dice: cada uno debe dar según lo que haya. Y ahí sí me ayuda, Sime, porque es que me quedo decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Siembren en abundancia, den en abundancia. Es el principio
de la multiplicación. Es el principio de la multiplicación. Y yo quiero, para terminar, quiero que puedan cerrar sus ojos, que siembren sus ojos. Nuestro anhelo es que en sus vidas pueda haber multiplicación. Nuestro anhelo es que en la parte económica pueda haber multiplicación en sus vidas. Dios quiere darles más. Dios quiere darles más. Dios quiere bendecirlos. Dios quiere darles más. Pero que hoy aprendan estos 3 principios bíblicos. Dios tiene que estar de primero. Cuando Dios está de primero, todo lo demás está en orden. Y si está en orden, hay multiplicación. Que tú puedas ver cuáles son los primeros frutos que tú tienes en tu vida y que puedas dárselo a Dios. Dáselo a Dios, porque va a haber multiplicación. Que tú puedas preguntarte, ¿esto que yo tengo es bendecido por Dios? ¿Esto que yo tengo, Dios podría hablar bien de esto? Porque si Dios habla bien de esto, va a haber multiplicación. Si estoy siendo un buen administrador, Dios va a hablar bien y va a haber multiplicación. Y por último, estoy dando, estoy sembrando en otros, estoy sembrando en mis familiares que la están pasando mal, estoy teniendo una actitud no de escasez ni de reserva, sino estoy dando con fe. Estoy sembrando en abundancia. Hoy 3 principios de la multiplicación, porque hubo multiplicación, hubo abundancia, y que hoy nuestro anhelo como iglesia es que tú lo puedas vivir. Nuestro anhelo como iglesia es que tú puedas tener una vida plena, no una billetera llena. Nuestro anhelo es que tú tengas una vida plena, una vida llena de propósito, una vida enmarcada en un propósito de Dios. Y Dios, hoy queremos venir y yo te quiero pedir que en nuestras vidas haya multiplicación. Gracias por estos principios, Dios, son clarísimos. Hoy queremos darte el primer fruto, Dios, de nuestro trabajo, el primer fruto de nuestros recursos. Quiero dártelo, Dios. Y hoy perdóname, Dios, cuando no te lo he dado. Hoy perdóname, Dios, cuando no te he dado el primer fruto. Y entiendo que tú quieres el primer fruto porque es un acto de fe. Porque tú, Dios, Señor, haces milagros con los primeros frutos. Haces milagros con los primeros frutos. Y yo quiero ver milagro en mi vida, yo quiero ver multiplicación en mi vida. Quiero darte mi primer fruto. Hoy, Dios, Señor, ay Dios, ayúdame a que tú puedas hablar bien, Dios, del recurso que me has dado. Que tú puedas hablar bien del recurso que tú le has dado a todas las personas que están escuchando hoy online y a las personas que están en este lugar. Que nos cuestiones, Dios, si en algún momento nos damos cuenta que tú no hablarías bien de cómo estoy utilizando los recursos. Y ayúdanos, Dios. Y por último, Dios, te pido en el nombre de Jesús que todos tengamos una actitud de dar, una actitud de sembrar, que tengamos una actitud de dar. Yo
Te lo pido, Dios, Señor, en el nombre de Jesús.